Días. ¿Les parece si vamos iniciando como para tratar de optimizar el tiempo? No sé si están de acuerdo. Repite, profe, por favor, no la escuché. Si vamos dando inicio para tratar de optimizar el tiempo lo más que podamos. Ok, me parece bien. Excelente, excelente. Vamos a ver si puedo abrir mi pantallita. Entonces, mi nombre es Larisa Sáenz. ¿Me escuchan bien, verdad? Sí, se escucha bien. Perfecto. Mi nombre es Larisa Sáenz. Soy farmacéutica. Trabajo en la Policlínica de San Francisco para el Seguro Social. Ya llevo 18 años de servicio en la institución. Hoy en día me desempeño en el área de consulta farmacéutica y me gustaría que los participantes de esta reunión se fueran presentando, dónde trabajan, su profesión y algo más que quieran aportar a su presentación. Buenos días, mi nombre es Karina Murillo, soy licenciada en fisioterapia. Actualmente ejerzo como visitador médico. Trabajo en una compañía que se dedica a la venta, distribución y capacitación en suplementación. Y Excelente. pues a eso es lo que me dedico. Excelente. Los otros compañeros. A ver, Loriela. Buenos días a todos, profe, buenos días. Mi nombre es Loriela Edith Gallardo Serrano. Soy licenciada en farmacia y trabajo en la Policlínica Gustavo Arroz de David. Excelente. Creo que tengo una compañera de David, de Cire, creo que se llama. No sé si Buenos días. Buenos días. Mi Buenos nombre días. es Angélica Racine. Soy médico general y actualmente laboro para el Centro de Investigación Cevaccin. Y de ahí viene mucho mi interés en este diplomado. Excelente. A ver, creo que me faltan dos compañeros, Espinosa e Irving. ¿Alguno está de turno actualmente que de pronto no pueda conversar? Hola, buenos días a todos. ¿Me escuchan? Perfectamente.
Bueno, mi nombre es Daria Rodríguez, soy enfermera de profesión, 20 años de servicio, ejerciendo pues la enfermería. Actualmente estoy en la parte administrativa como supervisora en el Hospital Santo Tomás y también me dedico a la parte docente en la que llevo ya 7 años de experiencia. Mucho gusto. A ver, ¿alguien más? Hola, buenos días. Bueno, mi nombre es Jessica Vigil. Aquí aparezco como ahí se descansa porque es mi hijo. Bueno, yo soy cometóloga, estoy estudiando alternativa y bueno, me agarré este diplomado porque me interesa bastante y aparte estudio nutrición y dietética. Ok. Bien, por algún motivo la pantalla no me está permitiendo compartir la presentación. Voy a intentarlo de nuevo. Les voy a pedir que me retroalimenten ustedes si van a ver parte de la presentación. A ver. ¿La logran ver? Acá no se ve, profe. Ok. No, no se ve. Vamos a hacer algo aquí. Voy a salirme, tengo dos dispositivos conectados, pero voy a salirme de uno para volver a entrar a través de otro navegador. Entonces, la mañana de hoy se me ha pedido que desarrolle el tema sobre uso racional de medicamentos. Uso racional de medicamentos, le voy a compartir ahorita el contenido de nuestra mañana de hoy. Vamos a tratar de ser un poquito dinámicos como para no aburrirnos, ¿no? Un segundito, a ver. Ahora sí, creo que vamos a poder hacerla. Creo que ahora sí. Ahora sí lo logran ver la presentación.
Sí. Y ahora Sí. A ver, tenemos aquí nuestro tema, el uso racional de medicamentos. Y el lema para esta presentación es un pilar para la seguridad del paciente vamos a ver aquí. La pantalla hoy está mañosa. Un pilar para la seguridad del paciente y la eficiencia en el sistema de salud. El contenido que vamos a desarrollar la mañana de hoy principalmente es el objetivo de la docencia, los conceptos básicos de uso racional. Algunos de los participantes evidentemente van a estar muy familiarizados con el tema, las consecuencias de un uso irracional, las estrategias que debemos promover para una prescripción adecuada, el rol de todos nosotros como equipo de salud en la educación a nuestros pacientes, los errores de medicación y el impacto en nuestros pacientes, y de último vamos a ver algunas herramientas básicas que podemos nosotros implementar para mejorar esta comunicación médico-paciente en el uso de los medicamentos. El objetivo de esta capacitación es concienciar sobre la importancia de utilizar los medicamentos de manera adecuada para mejorar la seguridad del paciente, por supuesto, porque lo que queremos siempre es la seguridad de nuestros pacientes y, no menos importante, optimizar los recursos del sistema sanitario. Al momento que optimizamos hacemos uso racional de los medicamentos, tenemos nuestros recursos sanitarios también optimizados. No malgastamos en infraestructura, no malgastamos en medicamentos, no hacemos compras de más. Todo esto está directamente ligado al uso racional de medicamentos y lo vamos a ver en el transcurso de nuestra docencia el día de hoy. No podemos, evidentemente, iniciar sin definir qué es un medicamento. El medicamento es una sustancia química, como ustedes ya saben, y tiene dos vertientes. Una que sirve para prevenir, a través de los medicamentos prevenimos enfermedad. Las vacunas están dentro de ese grupo, que es la principal herramienta la principal estrategia de los sistemas sanitarios para prevenir enfermedades. Curar, controlar, aliviar, lo vemos mucho en cuidados paliativos, y por supuesto a la hora de diagnosticar. Tiene también dos efectos. El deseado, que es el que queremos siempre con nuestros pacientes, y el no deseado, que es el que no esperamos que se presenten en nuestros pacientes, sin embargo sucede. Una vez que tenemos clara esta definición de qué es un medicamento, tenemos que pasar al siguiente punto. ¿Qué es el uso racional? Usar racionalmente un medicamento. Y la OMS, en una convención de expertos en Nairobi desde 1985, imagínense desde cuándo ya se viene hablando de esto, porque ya preocupaba el uso irracional. Y ellos se reúnen y sacan una definición que dice: usar racionalmente los medicamentos significa que los pacientes reciban fármacos apropiados, no cualquier fármaco, para las necesidades clínicas que estos tengan, a dosis ajustada a su situación particular, durante un periodo adecuado, y esto es importante, y al mínimo costo posible para ellos y para la comunidad. Y esta parte del mínimo costo evidentemente le va a la parte administrativa. Después, en 2006, la OMS reafirma esta definición dejándola de esta forma:
Los pacientes reciben la medicación adecuada a sus necesidades clínicas en las dosis correspondientes a sus requisitos individuales. Y es lo mismo, no pierde la línea de aquel entonces en 1985, durante un periodo de tiempo adecuado y al menor costo posible para ellos y para la comunidad, para el paciente y para todo el entorno social. Miren que toman en cuenta la comunidad. Entonces, tenemos aquí unos principios básicos de la terapéutica. ¿Qué se debe tener en cuenta al momento de iniciar un tratamiento, de un abordaje de nuestros pacientes? Vamos a ir viendo cada uno de ellos y al final vamos a hacer unos comentarios. Quiero que a medida que vayamos compartiendo estas 2 o 3 diapositivas que siguen, vayan pensando en cosas que ustedes saben que suceden en nuestra práctica diaria. Hacer un diagnóstico preciso, esto es sumamente importante porque no queremos estar dando un tratamiento sin saber qué diagnóstico tiene el paciente o suponiendo. Para eso tenemos muchas herramientas para diagnosticar: las pruebas de laboratorio, los estudios, la clínica. Entonces, hacer un diagnóstico preciso es sumamente fundamental para todo lo que conlleva el uso racional de medicamentos. Definir los objetivos del tratamiento. Tenemos que sentarnos con el paciente y definir a dónde queremos llegar con este tratamiento. Esta es una pregunta que nos debemos hacer. ¿Es necesario un tratamiento con medicamentos? En realidad, todos los pacientes requieren medicación. Esto es importante. ¿Habrán quienes requieran un tratamiento no farmacológico? Entonces, esta pregunta tiene que siempre resonar allí, ¿verdad? Elegir el medicamento correcto, definitivamente. Estamos llamados a elegir el medicamento correcto para la condición correcta. El medicamento es para un uso determinado, en una forma farmacéutica determinada, por supuesto que tenemos que usarlo correctamente. Monitorear su efecto. ¿Cómo monitoreamos el efecto? A través de las pruebas de laboratorio, a través de farmacovigilancia. Conversar con el paciente acerca del tratamiento y los medicamentos que se utilicen. Debemos conversar. El paciente no puede salir de nuestra consulta o no puede salir de nuestras instalaciones de salud, públicas o privadas, sin saber qué le están prescribiendo, cuáles son los posibles efectos adversos esperados, las posibles interacciones que debe esperar él con su tratamiento. Usar la dosis efectiva más baja, y esto es importante, por el tiempo más corto posible. Hay patologías que tienen unas indicaciones muy puntuales, no nos podemos salir de esto. Ni no vamos a darle la máxima para ver, para acortar el tratamiento, pues no, evitemos estas prácticas. Evitar la sobre o subprescripción. Revisar periódicamente la terapia con medicamentos. Hay que estar revisando frecuentemente. Tenemos un paciente con una polifarmacia, tenemos que estar, si el paciente está controlado, perfecto, pero si no, entonces tenemos que ir revisando periódicamente a ver qué está pasando con sus medicamentos. Hay pacientes que incluso acuden a diferentes médicos por diferentes condiciones de salud. Entonces, la consolidación de la terapia es sumamente importante aquí. A ver, ¿qué comentarios tienen hasta el momento sobre estos principios que tenemos aquí de la terapéutica? ¿Tienen algún ejemplo, algo que ustedes en su práctica les haya tocado ver o quieran aportar? A ver, vamos a participar para hacer la clase dinámica. Irving, a ver. Hola, buenos días, ¿qué tal? Días. Bueno, anteriormente no pude presentarme porque estaba teniendo problemas con el micrófono y también voy de camino al trabajo. Perfecto. Soy farmacéutico, me dedico al área comunitaria y pues este posgrado este diplomado me interesa mucho porque se relaciona directamente en lo que estoy trabajando y bueno, acerca de lo que estamos hablando.
Pues me parece muy importante el punto que dijo en que una vez el paciente recibe el tratamiento por parte del médico, muchas veces llega a la farmacia y no sabe qué es lo que está, qué fue lo que le prescribieron. Entonces el paciente llega con muchas dudas acerca de su tratamiento. Y me parece muy importante que desde la consulta con el médico sepa por lo menos que, por ejemplo, él está llevando alguna medicación para el dolor o si se trata para algún síntoma en específico, que el paciente ya tenga una orientación de qué es lo que va a estar consumiendo durante su tratamiento. Y así también ya él tiene una idea de los posibles efectos que pueda tener durante la terapia. Excelente, excelente el aporte. Y definitivamente este es un tema que yo le estoy tocando aquí, pero tiene no solamente para 2 horas conversarlo, tiene para mucho más. Yo los animo a que una vez ustedes terminen su formación académica, a través de docencias locales que ustedes organicen, de pronto una capsulita de 15 a 20 minutos, toquen estos temas en sus áreas de trabajo, porque son temas que no pasan de moda, son temas a los que nosotros como profesionales de la salud en las diferentes áreas, porque el que está en la visita médica, el que está como la compañera de fisioterapia, las enfermeras, los nutricionistas, yo trabajo mucho de la mano con nutricionistas en los programas de salud, somos un todo y desde nuestras trincheras, como nosotros decimos, podemos aportar a esto. Al final del día todos requerimos de un sistema de salud óptimo y esto definitivamente impacta en el sistema de salud. Y lo vamos a ver ahora, el porcentaje grande de impacto que tiene el uso irracional de medicamentos en los sistemas sanitarios. ¿Alguien más quiere hacer otro comentario? Angélica. Sí, a mí me gustaría, me llamó la atención el primer punto que era como dar un tratamiento ya sabiendo la patología. Y la verdad es que muchas veces como médicos nos pasa que, sobre todo cuando son temas de agentes infecciosos, que tenemos que dar tratamientos empíricos hasta tener lo que usted dijo, los Pruebas de resultados de laboratorio. Sí. los investigativos, los hisopados que demoran bastante tiempo y también en muchas patologías dermatológicas donde una entidad se puede ocultar con otra dependiendo de los medicamentos que el paciente utilizó de forma exacta. Y sí me llama la atención porque nos pasa mucho y el paciente recurre y dice, no, esto no me funcionó. Y uno tiene que venir y de nuevamente cambiarlo. Obviamente en el área intrahospitalaria no tiende a suceder tanto porque tenemos esto a disposición, más pruebas de laboratorio para poder dar con un diagnóstico certero, pero la gran mayoría de la población en Panamá, cuando va a una clínica, no tiene la facilidad económica. O sea, muchas veces no tienen para hacerse estas pruebas de laboratorio para uno como médico dar con un diagnóstico certero y comienza esto, el prueba, el prueba, el prueba, el prueba, y a veces los pacientes recurren hasta 3 semanas consecutivas em, cambiando de estos agentes. Y sí, no es, creo que se ve más bonito en la diapositiva, pero muchas veces en La la vida práctica. laboral, en la práctica tiende a ser un poco más difícil, sobre todo por lo que le comenté de la parte económica del paciente. Las Para, herramientas. correcto. No, y en la parte hospitalaria, gracias Angélica por el aporte, y en la parte hospitalaria tenemos a lo principal, que es el paciente allí. El paciente lo tenemos allí para hacerle los estudios, si están los reactivos. Sabemos que tenemos, por eso, hablamos de uso racional de medicamentos, pero el uso racional debe ir en todas las líneas. Cuando hacemos uso racional de reactivos, también en la parte diagnóstica tenemos más pruebas para poder hacer en el momento en que en realidad lo requiere el paciente. Entonces esto aplica para todo, ¿no? El uso racional y el impacto que ustedes se están dando cuenta que tiene en los sistemas de salud, tanto público como privado, definitivamente, pero esta es la dinámica.
ir aprendiendo, ir concientizándonos, porque esto es lo importante, concientizarnos y que hacer uso racional de los mismos nos puede llevar a la seguridad del paciente, que es lo que primero nos tiene que llamar la atención, y por supuesto abaratar costos en los sistemas de salud. En esa línea estamos. Creo que alguien había levantado la mano por acá. Loriela. Sí, profe. Adelante. Ok, por lo menos acá la situación con la que nosotros nos encontramos casi todos los días es que el paciente tiene 3 especialistas, mínimo. Medicina familiar, tiene medicina interna, tiene cardiología. Ambos, de acuerdo a lo que ellos diagnostican o de acuerdo a los laboratorios que realizan, mandan diferentes tipos de tratamiento. Entonces ya tenemos un paciente que ya es una polifarmacia. Aparte de eso, muchos de esos medicamentos interaccionan entre sí o muchos de ellos pues no se deben de dar. Por ejemplo, el perindopril y irbesartán no van. Entonces, cardiología le manda perindopril, medicina interna le manda irbesartán y uno ya queda que no le puede dispensar ninguno de los dos hasta consultar al médico. Y para que ellos retornen al médico, ¿ok? Tendríamos que esperar las citas médicas y considerando el tiempo que se demoran, pues tenemos que tomar decisiones. Entonces, aparte de esto, no sé cómo hace o cómo se está manejando la institución en ese sentido. O sea, si ya el paciente pasó de medicina interna a cardiología, que es específico, no hay interacción o no hay diálogo entre los especialistas para ese paciente. Yo sí consideraría que sería bueno que el seguimiento, no nada más por parte de uno de ellos, sino que ellos dialoguen entre sí para determinar cuál sería el mejor tratamiento. Eso sería algo mágico, que no creo que pase, pero que ellos dialoguen entre sí porque tenemos pacientes que usan 3, 4 diuréticos, ¿ves? Mandados por diferentes especialistas. Entonces nosotros acá sospecha de que, bueno, cardiología está por encima de medicina interna. Entonces el paciente te aduce, no, pero es que yo uso los que me mandan medicina interna, el cardiólogo ahora me mandó esto. Entonces quedamos como en un 3 y 2 y no sabemos qué decisión tomar al respecto. Lo ideal sería eso, que o ambos especialistas dialogaran para ver cuál es el mejor tratamiento del paciente y así pues, no crear esa disyuntiva que hay en nosotros a la hora de dispensar los medicamentos y verificar, ¿no?, su tratamiento con un diagnóstico certero, porque ya tenemos pacientes incluso que están sufriendo, pues, por lo menos hace poco tuvimos una paciente casualmente, compañera de nosotros, que usa 9 medicamentos y entre antiarrítmicos, entre antihipertensivos, diuréticos, igual sabemos que todos por diferentes mecanismos bajan la presión arterial y a esa señora se le bajaba la presión arterial muchísimo. Entonces, tenemos ese caso. Entonces, ¿qué hacer con ese tipo de pacientes que van a diferentes especialistas y cada uno de los especialistas le mandan diferentes fármacos? La polifarmacia. Su condición, pero ya van creando una polifarmacia, entonces el paciente, tengo un paciente que usa 21 medicamentos. Le creo. Mire, gracias Loriela por el comentario. Creo que Angélica hizo un comentario en el chat también muy válido y creo que iba en la línea de la consolidación. No puedo ver los chats así me van a encontrar mirando las dos pantallas porque los tengo en dos dispositivos para no perderlos de vista, ¿no? Sí van a encontrar definitivamente en la práctica los que están en el área de farmacia. Yo, como les mencioné en un momento de mi presentación, soy farmacéutica, trabajo en la consulta farmacéutica desde hace 1 año. Todos los otros 17 años los he hecho en recetario. Y me he encontrado 1 millón de cosas en recetario, como lo comentas, Loriela. Cuando paso a la consulta farmacéutica, me doy cuenta de esta polifarmacia y el impacto que tienen nuestros pacientes cuando no hay una consolidación. Generalmente utilizamos en la consulta farmacéutica y esas son estrategias que podemos implementar no solamente en las farmacias estatales, lo podemos implementar de hecho en las farmacias comunitarias.
las hojas de referencia para consultar a nuestros médicos, ya sea medicina general, los médicos de cabecera o ya sea los especialistas, las hojas de referencia o de comentarios donde el médico nos pueda retroalimentar si hay una consolidación de la enfermedad. Los geriatras, los médicos geriatras por formación tienden a hacer la consolidación y eso nos facilita el trabajo a nosotros en farmacia porque ellos dejan el último tratamiento que el paciente requiere. Interrumpen si creen necesario, dependiendo de, por supuesto, como es geriatra, atienden a nuestros adultos mayores, dejan en el paciente la terapia estrictamente necesaria y eso es ganancia para el paciente y ganancia para nosotros que nos encontramos en la práctica farmacéutica, saber qué sí le tenemos que dar a nuestros pacientes. Sin embargo, nos vamos a encontrar sobre la marcha pequeños detalles ahí donde a veces el paciente no nos puede tampoco dar mayor información porque no la conoce. El que mejor nos puede decir es el médico y a veces por el volumen de pacientes, si son especialistas, ellos no van a saber puntualmente de qué paciente estábamos hablando. Entonces, esa serie de factores la podemos ir subsanando a través de la comunicación. La comunicación para mí ha jugado un papel muy importante en la consulta farmacéutica porque me ha permitido poder, a través de las hojas de referencia, consultarle al médico sin que el paciente vaya a una cita como tal, cuál va a ser la terapia definitiva de ello. Y para los que manejamos sistema electrónico a nivel institucional, siempre le hacemos énfasis a nuestros médicos de que si va a iniciar una terapia, interrumpa la anterior, porque nos queda esa duplicidad que se presta para errores de dispensación y errores de medicación en general. No sé si alguien más tiene algún otro comentario o podemos avanzar con la contraparte que viene siendo el uso irracional de medicamentos. ¿Alguien más quería comentar algo? Creo que le quedó la manito levantada a Loriela. No, profesor Fernández. Sí. Ya la quité. Vamos a avanzar con las consecuencias porque si hay un uso racional, también tenemos un uso irracional de medicamentos y la OMS lo define muy bien. Y este era lo que les comentaba sobre un porcentaje que impacta, que preocupa. La OMS sugiere que más del 50% de los fármacos se prescriben, dispensan o venden de forma inapropiada. Y ahí nos incluyen a todos en la cadena de suministro de medicamentos, en el ciclo de utilización del medicamento estamos todos incluidos allí. Prescribir, dispensar o vender de forma inapropiada y la mitad de los pacientes no los toman de la forma correcta, ya sea por una utilización excesiva, insuficiente o indebida. Esto definitivamente que le preocupa a la Organización Mundial de la Salud, le preocupa a los estamentos de salud de cada país. El Ministerio de Salud hace campañas anualmente sobre uso racional de medicamentos y creo, si no me equivoco, la otra semana van a tener el tema también de uso racional de antibióticos, que va enfocado, que es uno de los tantos medicamentos que preocupa, el grupo de medicamentos que preocupa al hacer un uso irracional. Entonces, tenemos consecuencias importantes, las consecuencias médicas, por supuesto, tenemos las consecuencias económicas y tenemos las consecuencias sociales de hacer un uso irracional. En las consecuencias médicas, ¿qué podemos encontrar? Un aumento de la morbilidad y riesgo de mortalidad. Los efectos adversos que se pueden presentar de manera innecesaria o no necesaria, medicamentos errados, empleo de dosis excesivas o insuficientes, lo vimos anteriormente en la definición, el no uso correcto de los medicamentos, vamos a encontrar también
por un uso de un tiempo superior o inferior del indicado. Y también nos vamos a encontrar en algunos casos abuso de medicamentos, ya sea por adicciones a los mismos, ¿verdad? Las consecuencias económicas, por supuesto, que no dejan de ser importantes a la hora de los costos que mencionábamos en la definición, y es el aumento definitivamente de los costos en salud. Un paciente que hace uso irracional o se ve afectado por un uso irracional de medicamentos en las diferentes etapas del mismo, nos puede aumentar el número de atenciones médicas, que era lo que comentaba la doctora. El paciente nos va a regresar repetidas veces a nuestras consultas, repetidas veces. Va aquí, va allá, va aquí, va allá. Cuando no tienen un diagnóstico apropiado, no hay un diagnóstico certero, o simple y sencillamente hay un diagnóstico que está enmascarado por otro, y era lo que comentaba ella también. Y todas esas cosas son válidas. Aumento en la duración de hospitalizaciones, definitivamente. Cuando un paciente llega con un problema relacionado al medicamento o un resultado negativo a la medicación, puede incluso llegarnos a nuestras salas de hospitalizaciones, y los días cama hoy en día están costosos. Y eso es una de las consecuencias económicas. Enfermedad o muerte, definitivamente, y eso está casado con las consecuencias médicas. Afecta la productividad, por supuesto, pérdidas por días no trabajados, pérdidas de recursos en medicamentos por incumplimiento con los tratamientos. Pacientes a veces que nos encontramos que no retiran su medicación a tiempo. Un medicamento que fue trabajado, que fue preparado para que ese paciente lo utilizara, y el medicamento se quedó allí. Hablo de la parte estatal, se quedó allí sin ser retirado por los pacientes. Y por último, las consecuencias sociales. Preocupación por muerte o enfermedad, y en esa angustia, insatisfacción por la atención de salud, y eso lo vemos en todos los niveles, no solamente la parte médica. Farmacia, ustedes saben cómo estamos nosotros en farmacia hoy en día. Pobre calidad de vida del paciente al estar enfermo. El trabajo, la productividad se ve afectada, la convivencia social ya está limitado, ya no quiere salir a recrearse. Entonces, todo ese entorno social definitivamente que se ve afectado. Y por eso se traduce en ese impacto que va a haber el paciente y la comunidad como un todo en el uso irracional de medicamentos. Como les mencioné, baja calidad de los tratamientos nos lleva a una morbilidad, a una mortalidad. El desperdicio de los escasos recursos conduce a reducir la disponibilidad de otros. Si estamos malgastando o mal usando un recurso, eso puede estar necesitándolo otro paciente. Definitivamente esto nos lleva a un incremento de los costos, los riesgos de efectos indeseables. Aquí vemos las reacciones adversas a medicamentos, y este punto que lo van a ver la otra semana, que es la resistencia bacteriana. Recordando que los medicamentos tienen dos efectos, el deseado y el no deseado. Y por último, y no menos importante, es el impacto psicosocial. Perdemos confianza en nuestros pacientes. Perdemos esa confianza que es sumamente importante y que hoy en día es tan difícil ganárnosla a través de los diferentes lugares donde nos desempeñemos. El paciente hoy en día no confía en las organizaciones de salud. Y esto preocupa. Nos preocupa a nosotros como profesionales, y le debe preocupar, por supuesto, a los administradores. Tenemos, no sé si tienen la posibilidad, vamos a desarrollar, hacer una pequeña pausa, y vamos a desarrollar este Kahoot. Ustedes tienen cómo entrar a un buscador, kahoot.com, y en la parte de Play, son 5 preguntitas como para dinamizar lo que llevamos avanzado en la mañana de hoy.
Me avisa si logran entrar. No tienen que registrarse ni nada. Si ven nada más en la parte de Play, no tienen que registrarse, no tienen que tener cuenta. ¿Cuál es el PIN? Vamos para atrás, lo tengo acá. 0568-8426. Son 5 preguntitas sencillitas como para un compartir. Y si alguien quiere hacer aportes también hasta lo que llevamos al momento en este impacto definitivamente que tiene el uso irracional, las consecuencias que tiene hacer uso irracional de los mismos, la parte económica, la parte social, la morbilidad, la parte de los riesgos de efectos indeseables, el uso irracional de antibióticos, que lo vamos a ver la otra semana. Mire, esta parte donde hablan de la disponibilidad reducida, a mí me llama la atención que cuando se hace un uso irracional, esto impacta hasta en los costos afuera. Los costos afuera, cuando no hay una disponibilidad institucional, ustedes ven que afuera en las farmacias privadas hasta se disparan los costos de un producto por esto de la oferta y demanda. Entonces esto es una implicación económica que se ve al momento de hacer uso irracional de los medicamentos. Vamos para allá, aquí está el PIN en pantalla, 0568-8426. ¿Cómo se hace? Disculpe. Aquí en un buscador que tengas de elección, entras a kahoot.com y aquí donde está el círculo Play, no necesitas registrarse, son 5 preguntitas. 5 preguntitas que creamos aquí para dinamizar. Y aquí colocas, donde te piden el PIN, colocas el PIN y pueden poner su nombre a su preferencia. Un seudónimo también pueden poner allí. Cómo van en el podio. Yo sí quería, bueno, me llamó la atención dentro de lo que usted estaba comentando, el punto este de que ya los pacientes no tienen confianza en el sistema de salud referente sobre todo al uso de los medicamentos. Yo se lo digo porque, bueno, yo trabajo con bastante personal de salud, tanto médicos, nutricionistas, en este campo de buscar medicina alternativa como parte del tratamiento de
de este tipo de pacientes, sobre todo los que tienen condiciones crónicas, donde el impacto de la medicación a largo plazo pues juega un papel bastante importante con efectos secundarios en estos pacientes, y estamos pues haciendo un poquito más de conciencia en el personal de que, si bien es cierto, es importante el uso de medicamentos en el momento agudo de la condición que tenga el paciente, pero por lo menos este tipo de pacientes con condiciones crónicas como diabetes, hipertensión, donde la persona va a estar tomando una medicación ya de por vida prácticamente. Entonces se están buscando como otras alternativas que impacten menos en en todo el cuerpo, y pues esa es la misión prácticamente que nosotros, bueno, en mi caso, en la visita médica es lo que estamos pues trabajando. Así que me llamó mucho la atención eso que usted dice, porque en ese descontento o en esa falta de confianza que tiene la persona con el tema de los medicamentos, el personal médico y demás, también ocurren desaciertos en los pacientes, porque entonces se automedican, piensan que porque es una hierba, por decirlo así, no va a tener un efecto, un efecto contradictorio a lo que ellos buscan. Entonces, en esa desinformación y en esa eh, como esa pequeña desconfianza, las personas también pues sufren esa, pues, ¿qué hago? Pues el qué voy a hacer. Entonces, esto sí me llamó mucho ese punto pues que usted está mencionando, porque es lo que hoy por hoy pues se vive en el ámbito de salud, por las malas condiciones también pues a nivel pública, que las personas no tienen acceso, y en ese desespero, se lo digo porque es lo que prácticamente todos los días veo. En la práctica. La gente buscando alternativas, y ya le digo, entonces si no tienen una información también correcta con esa medicina homeopática, esa medicina natural y demás, también pueden tener pues repercusiones dentro de su salud. Pero pienso yo que el problema ahorita mismo puntual que está haciendo que esas personas recurran a ese tipo de práctica es esa desconfianza que tienen en el sistema de salud. Parte de eso, definitivamente. El paciente en aras de buscar una solución para su condición de salud y no sentirse mal, pues recurre a estas medidas poco asertivas, diría yo, de la automedicación. Si bien es cierto, hoy en día hablamos de automedicación responsable, pero no aplica para todos los casos, aplica para casos muy puntuales, y ustedes van a encontrar en la literatura información extensa sobre la automedicación responsable, que no aplica, como les mencioné, para todos los casos ni para todos los pacientes. Entonces, en ese sentido, definitivamente que la confianza que nosotros le podamos generar a nuestros pacientes es un punto, es parte del pilar que debemos de tener para poder así conseguir, por supuesto, la adherencia que muchos queremos, muchos profesionales queremos de nuestros pacientes, ya sea en un tratamiento farmacológico o no farmacológico. Ahorita estamos hablando de la parte farmacológica porque es el tema de medicamentos, pero la adherencia en la parte no farmacológica, sabemos que para tratar una enfermedad requerimos de esas dos vertientes, la farmacológica en muchos de los casos y la no farmacológica. Y allí entra todas las otras especialidades, nutrición, fisioterapia, trabajo social, todas estas ramas auxiliares de la salud que nos apoyamos una con otra para conseguir siempre que la seguridad del paciente y mejorar su condición de salud. Angélica, creo que querías hacer un aporte. A ver. Sí, que justamente siguiendo la idea de la compañera, también hubo un tiempo, y todavía pasa, cuando sobre todo la caja de seguro social se queda sin medicamentos, se queda sin amlodipina, se queda sin irbesartán, sin perindopril, que son medicamentos, disculpe, de base de muchos pacientes. Entonces pasa lo mismo. El paciente regresa intentando cambiarlo, no tiene una buena adherencia al tratamiento, y después regresa el tratamiento a la caja, y es ese, sí, la verdad que es difícil, es sobre duro. todo
nuestro sistema de salud como tal no tiene las condiciones para, no sé cómo decirlo, como para para sacar poder, adelante exacto, cubrir la demanda que hay a nivel nacional. Y eso se ve definitivamente. impactado en la salud de los pacientes también. Por supuesto, porque eso impacta en la adherencia. ¿Cómo le podemos decir a un paciente, tómese su medicación si no hay? ¿Verdad? Entonces, pero a veces es contradictorio, pero definitivamente que tenemos que ir haciendo pequeños cambios y por eso es la dinámica. Tratar de que desde nuestras trincheras, el poquito aporte que hagamos nosotros acá en farmacia, la parte médica, enfermería, todas nuestras especialidades de salud, nutrición juega un papel importante, tenemos la visita médica, de cada una de nuestras trincheras definitivamente podemos aportar de una u otra forma a hacer uso adecuado de los medicamentos en los momentos en los que el paciente definitivamente los requiera. Los que trabajamos en la parte estatal definitivamente vemos esto como un nudo crítico. Lo vimos hace poco cuando nos quedamos sin Coversil, sin Perindopril. Ahora nos llegó un Perindopril nuevo y te queda la desconfianza del paciente. ¿Por qué me cambiaron el medicamento? ¿Por qué esto? Porque este servirá, este no sirve, ahora no sé si tomármelo. Entonces ahí entra la parte de farmacia a hacer lo propio, la asesoría farmacéutica, indistintamente que cambie de laboratorio, mire el mismo principio activo y eso, ¿no? Para tratar de llevarnos al paciente como por otra línea y que el paciente nos logre entender de que principalmente es la adherencia, que no le ponga el estigma a la casa farmacéutica de que porque ya no es Coversil y ahora tenemos el Perindopril de otro laboratorio, usted no va a tener el efecto deseado. ¿Cómo nos damos cuenta de que no estamos teniendo el efecto deseado? A través de tomas de presión. Si su presión está controlada, aquí no pasa nada. Entonces, esa asesoría, esa es lo que nos lleva a ganarnos nuevamente la confianza en el paciente cada vez que suceden cosas como esta. Definitivamente que es duro, es un reto para todos los profesionales en las diferentes áreas, pero en eso estamos, porque no podemos perder la confianza de nuestros pacientes, porque a veces acuden a nosotros como su último recurso para tratar de conservar su salud. A ver, creo que tengo aquí una manito levantada. Lauri, ¿eh? Te escuchamos. ¿Será que no puede abrir el micrófono? ¿Cómo le fue con el Kahoot? Bastante bien, bien interactivo. 5 preguntitas basiquitas, estaban sencillitas, tratando de dinamizar un poquito la actividad del día de hoy. Bueno, creo que bajó la mano la compañera. Continuando con la agenda que tenemos, el siguiente punto que vamos a desarrollar, si quieren hacer un comentario a partir de este momento, me levantan la manito, yo tengo el celular aquí a un costado para ver la actividad de ustedes, para no salirme de la pantalla acá porque el navegador hoy no me quiso cooperar. Y con gusto pausamos, hacemos una pequeña lluvia de ideas y continuamos. Estamos en el punto donde vamos a desarrollar, a compartir estrategias para promover una prescripción adecuada. Capacitar, me voy a permitir leer y ustedes a medida que voy leyendo, ustedes van a ir identificando que son cosas básicas desde el punto de vista de ejecución, ¿no? Capacitar y actualizar permanentemente a los profesionales prescriptores en temas de uso racional, y eso lo estamos haciendo. Y era el comentario que les hacía con respecto a
Este tema es un tema que lo podemos dar en 5 o 10 minutos en una cápsula que nos tomemos una vez a la semana o una vez al mes en sus espacios de docencia. Y es un tema que no pasa de moda, que a veces tenemos que refrescar, en que a veces el día a día no nos permite reafirmar este conocimiento. Y no pasa nada, podemos iniciar haciendo nuestra agenda docente y tocar este punto como un punto importante en nuestra formación, en nuestro ejercicio laboral. Disponer de información objetiva, esto es sumamente importante, no podemos dejarnos llevar porque no, que esto funciona para él, no, nos vamos a fuentes fiables de información. Promover una adecuada publicidad, y esto va dirigido a nuestra industria farmacéutica, donde ellos nos proveen definitivamente de publicidad y promoción de medicamentos, pero están llamados a hacerlo de manera adecuada. Y en este sentido creo que ellos han hecho grandes aportes. Ustedes recuerdan que antes nos rellenaban de publicidad, ahora son más objetivos en su información. Los médicos, creo que no me dejan mentir, han tratado de redirigir la información, tratando de siempre potenciar su marca que están en su momento promoviendo. Promover la conformación y funcionamiento de comités farmacológicos. Yo diría aquí también la farmacovigilancia. En las instalaciones de salud estatales tienen los comités de farmacovigilancia y farmacoterapia, que si estuvieran activos al 100% serían de gran aporte en el sistema de salud. Y esto lo tenemos que retomar. Hace unos años estaban muy activos. De hecho, la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas tiene su dirección de farmacovigilancia, donde le dan seguimiento a esta parte del uso racional de medicamentos. A través de esa dirección es que se hacen las campañas de concientización en el uso racional de medicamentos, y cuando toca la parte de antibióticos lo hacen también. Pero a nivel local tenemos que promover estas estrategias. Difundir normas legales vigentes en el país. Estamos claritos que hoy en día tenemos nuestra ley 419, que tiene que ver, ya no es la ley 1 que le poníamos, no, la ley 1 del 2001, ya no es la ley 1, ya es la ley 419, que es la que nos reglamenta a través de todo lo que tiene que ver con medicamentos. Este punto de realizar estudios de utilización de medicamentos es sumamente importante en los comités que les mencionaba de farmacovigilancia y farmacoterapia, donde se hacen unos análisis muy particulares sobre las principales condiciones de salud, las más prevalentes y los medicamentos más utilizados. En base a eso, estos estudios arrojan una serie de resultados que sirven para la parte de la farmacoeconomía, una rama de la farmacia que estudia la parte económica de los medicamentos. Entonces, estos estudios en las instalaciones de salud que tengan la documentación bien registrada, que manejen un buen expediente electrónico, que manejen un buen inventario de medicamentos. Es muy fácil de hacer. Solamente es cuestión de poner manos a la obra, como quien dice, ¿no? Pero son estudios que nos permiten a nosotros poder determinar qué renglón se está llevando más dinero de mi presupuesto, qué patología es la que yo estoy viendo con mayor frecuencia en mi instalación de salud. Y esto nos permite desarrollar esas estrategias de prevención y promoción. Si yo sé que se me está yendo más antihipertensivos en mi policlínica, yo tengo que trabajar en prevención y promoción. ¿Por qué se me está yendo más irbesartán, más perindopril, más lisinopril? ¿O por qué se me está yendo más tramadol, que estamos viendo en ortopedia, en medicina física y rehabilitación? Entonces hay rubros que si se me está consumiendo más o mis resultados indican que estoy utilizando más, yo voy a hacer mi enfoque en qué está pasando aquí. O estamos haciendo más diagnóstico, o estamos haciendo un uso irracional, el paciente está sacando más. Esto nos permite poder redirigir nuestras diferentes estrategias para el abordaje de estas diferentes situaciones. El rol del equipo de salud en la educación al paciente. Nosotros como equipo de salud, nosotros cuando digo todo, desde el médico que prescribe hasta todos los servicios de apoyo, farmacia, enfermería, nutrición, cuando hablamos de las formulaciones, todos en las diferentes áreas tienen un impacto en nuestros pacientes.
Entonces, que los pacientes reciban la información necesaria para tomar decisiones informadas. Esto es importante y de eso comentaba una de las compañeras. El paciente esté informado sobre su salud. Hoy en día hay una legislación que protege al paciente y que le da el derecho a conocer su estado de salud, salvo que tenga alguna condición, una limitación mental que se lo impida, ¿verdad? Y que requiera de un tutor, pero de menos el paciente tiene que saber qué tiene, qué vamos a hacer con él, cuál es el abordaje que vamos a tener con él. Él no puede estar ahí expuesto a lo que, y vamos a ver uno de los modelos más adelante, expuesto a lo que querramos hacer con él. Él debe tener participación en su terapia, porque al final del día, una vez que sale de la farmacia, ya nosotros no sabemos si ese paciente va a cumplir con eso, va a cumplir con su medicación. Entonces es importante que el paciente sepa y se compenetre con todo lo que tiene que ver con su salud para que él pueda seguir las indicaciones una vez que se va de nuestro consultorio, que se va de nuestra farmacia, que se va de nuestro cubículo, para garantizar precisamente su seguridad. Para ello, los profesionales de la salud debemos, como ya les mencioné, proporcionar información sobre los medicamentos recetados. El paciente debe saber, por lo menos, con lo que el médico le prescribió, mire, le estamos mandando esto y esto y esto. Seguramente por la dificultad de los nombres, por el grado de conocimiento del paciente, o se le olvida eso, pero que no quede de parte del profesional proporcionarle la información. En farmacia nos encargamos de reafirmar esa información que ya viene proporcionada inicialmente o debe ser proporcionada inicialmente por el médico. Y nosotros acá, particularmente en la consulta, en los pacientes que se le dificulta esa parte del reconocimiento del nombre de los medicamentos, pues nosotros les confeccionamos en las medidas de las posibilidades la tarjeta de medicamentos y le vamos haciendo como un repaso. Mire, esto es para esto es para esto, en la medida de las posibilidades. Pero siempre es importante que el paciente conozca qué medicamentos está tomando. Explicar, por supuesto, el propósito, para qué lo estoy tomando. La dosis es importante. La frecuencia y la duración del tratamiento. Si es por 7 días, si es de manera crónica, cada 30 días, tiene que regresar a la farmacia a retirar su medicación. Si es una vez a la semana, porque esto nos puede llevar, si el paciente no se le explica esto o no lo comprende de la manera adecuada, perdón, podemos tener problemas de incumplimiento, podemos tener problemas relacionados a medicamentos y resultados negativos a la medicación. Identificar creencias erróneas, lo comentaba la compañera. Malos hábitos sobre el uso de medicamentos. Esto es importante. Tenemos que saber al momento en que entrevistamos a nuestros pacientes o tenemos el abordaje con nuestros pacientes en las diferentes áreas, ¿qué más opina el paciente sobre su terapia? Si nos está diciendo todo o se está quedando parte de la información. A mí me ha tocado recibir pacientes que pues me dicen todo lo que tiene que ver con medicamentos, pero no me mencionan el té de tilo, el té de manzanilla, el té de jengibre, el té, estas multivitamínicos que están muy de moda en las farmacias privadas, la melatonina, el no sé qué. Entonces, ese tipo de información adicional que para nosotros en salud es importante, el paciente a veces no nos las transmite o no nos termina de confirmar si se lo toma cuando se acuerda o los fines de semana por eventos sociales no se toma su medicamento. A veces no nos confiesan ese tipo de información. Entonces, por eso es importante que en la entrevista con nuestros pacientes podamos identificar todos estos detallitos que al final del día afectan la terapia de esto. Promover hábitos saludables definitivamente para el uso racional de los medicamentos. Brindar información verbal y escrita sobre el uso y conservación de los medicamentos. Aparte de eso, los insertos hoy en día traen cómo se deben de almacenar, pero no está de más que nosotros le digamos, ve, usted tiene que almacenar a una temperatura ambiente, no meter en el baño, no tenerlo en áreas húmedas, los cambios bruscos de temperatura pueden afectar. En los casos en los que requiera temperatura ambiente, los que requieran un especial cuidado, pues hacerle la observación, dónde debe de almacenarlo, para garantizar la seguridad de los mismos. El seguimiento al paciente, especialmente si está hospitalizado.
Si está hospitalizado, pues lo tenemos allí, podemos hacer un seguimiento más individualizado. Y en los casos de nuestros pacientes ambulatorios, por supuesto, el seguimiento farmacoterapéutico es sumamente importante. Identificar problemas relacionados con los medicamentos, una reacción adversa, un incumplimiento, una duplicidad de medicamentos, en este punto es sumamente importante. Nos vamos al punto de errores de medicación. Hasta este punto, ¿alguien quería hacer algún comentario? El rol como equipo de salud. Sobre los hábitos saludables, lo de la información. En la práctica a veces es difícil, los lugares donde trabajan, si manejan volumen de pacientes, a veces es un poco difícil, pero con que impactemos todos los días a 1 o 2, 3 pacientes de esos en los que diagnosticamos o identificamos, que pueden ser potenciales pacientes no cumplidores de su terapia, estamos ganando. Y esa es la idea. La idea a veces no vamos a poderlo hacer con todos los pacientes, pero con que impactemos a 1 o 2 en nuestras actividades diarias, estamos ganando. Los errores de medicación y su impacto en los pacientes. Según el Consejo Nacional Coordinador para el Reporte y la Prevención de Errores de Medicación, definen un error de medicación como lo siguiente. Nuevamente me voy a permitir leerlo textual para que no quede una interpretación diferente. Cualquier incidente prevenible que puede causar daño al paciente o dar lugar a una utilización inapropiada de los medicamentos cuando estos están bajo el control de los profesionales sanitarios o del paciente o consumidor. Cualquier incidente que lo podamos prevenir queda siendo un error de medicación. En los servicios médicos, los errores de medicación constituyen un grave problema sociosanitario y económico, y era lo que comentábamos al inicio de la docencia, y debe ser analizado en toda su complejidad. La seguridad en la medicación tiene que ser el núcleo de valor de las organizaciones de salud. Y en esto sí están muchas organizaciones o muchas instalaciones legislando en la seguridad de la medicación, en la seguridad del paciente y de los profesionales individuales, particularmente de los farmacéuticos, en el caso que aplique, puede ser de los médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, nuestras enfermeras, todos los profesionales que impacten directamente en la atención con nuestros pacientes. Tipos de errores de medicación. Vamos a encontrar, hay diferentes clasificaciones. Yo traje aquí básicamente las principales, y todo esto está detallado porque no podemos alterar la interpretación. Un medicamento erróneo, cuando hay una selección inapropiada del medicamento, cuando el medicamento es innecesario, cuando hay una transcripción, una dispensación o una administración diferente a la prescrita. Ahí nos encontramos ante un error de medicación porque es algo prevenible. Lo podemos prevenir, y de eso hablaba la definición. Una omisión de dosis o de medicamento. Y esto también pasa. Hay en estos dos puntos de medicamento innecesario o la omisión de un medicamento que puede ser necesario, hay unos estudios que se hacen a través de unos criterios llamados STOP y STAR, que definen y que ya están tipificadas cómo debemos evaluar una prescripción inapropiada y una prescripción potencialmente inapropiada. Significa cuando el paciente está recibiendo una medicación que no necesita, y cuando el paciente no está recibiendo una medicación que necesita. Y son unos criterios que arrojan unos resultados muy interesantes. En Panamá, creo que solamente en el complejo se hizo un estudio hace muchos años sobre ese tipo de criterios, y arrojaron resultados interesantes en las salas de hospitalización, y nos permite precisamente poder identificar estos errores de medicación y tomar medidas, porque no es el objetivo de señalar, sino tomar medidas y redirigir la información, concientizar al personal de salud
con respecto al uso de medicamentos. El objetivo principal de la realización de esos 2 estudios en particular es hacer uso racional de medicamentos. Cuando el paciente necesita una medicación, indicársela, y cuando no, evidentemente omitirla, ¿no? Aquí en la parte de la dosis incorrecta, cuando damos una dosis mayor de la correcta, o una dosis menor, o una dosis extra, estamos ante un error de medicación. Cuando la frecuencia de administración es errónea, cuando la forma farmacéutica es errónea, cuando tenemos un error de manipulación y acondicionamiento. Hace unos meses, o creo que un año atrás, tuvimos un error en el etiquetado, en el envase primario, perdón, de una crema que pasó a Farmacia y Drogas y decía, si mal no recuerdo, era un corticoide de superpotencia, pero tenía la indicación de betametasona 0.05, que corresponde a un corticoide de alta potencia. Entonces, el nombre grande decía clobetasol, pero en la descripción del principio activo decía betametasona 0.05. Entonces ahí hubo un error de acondicionamiento. Una técnica de administración incorrecta, definitivamente. Son errores prevenibles. Una vía de administración errónea, una hora de administración incorrecta y el paciente equivocado. Esto es un error prevenible. ¿Prevenible cómo? Creo que hay una instalación de salud en el área de Herrera que se está certificando con la parte de la seguridad del paciente, y han desarrollado una serie de estrategias que han implementado, unas estrategias que ya están establecidas sobre lo importante que es la identificación del paciente. Desde que el paciente ingresa a través de registros médicos, la marquilla que se le pone en el brazo, pasa a consulta con el médico identifica su nombre, y si el paciente puede conversar definitivamente o puede expresarse, da su nombre, su número de cédula. Si pasa al siguiente servicio, ya sea enfermería, el paciente nuevamente se identifica. Y esto es importante porque podemos estar ante un paciente equivocado. Esa sala de urgencia está llenísima y usted va y administra a un paciente que no es. Entonces, la identificación en cada uno de los lugares donde se atiende ese paciente es identificado. Está identificado con su marquilla, la cama que esté bien identificada, que corresponde a ese paciente cuando hacemos rotación de cama. Entonces, esto pareciera en algún momento para cualquier persona ser no importante, pero es importante porque representa un error prevenible y se traduce en un error de medicación. Duración del tratamiento incorrecto. Estamos dando una duración mayor de la correcta o una duración menor de la correcta. Aquellos tratamientos en los que debe ser 7 días, se lo damos 14 días o viceversa. Un tratamiento que debe ser por 3 semanas y se lo damos por 1 semana. Entonces no estamos logrando el objetivo terapéutico. La monitorización insuficiente del tratamiento, una falta de revisión clínica, la falta de los controles analíticos, y esto puede darse incluso por desabastecimiento. Interacción medicamento-medicamento. También puede traducirse en un error de medicación cuando no detectamos una interacción de un medicamento con otro. Lo mencionaba una compañera al inicio. La interacción de medicamentos-alimentos es un error prevenible. Si no le preguntamos al paciente su dinámica familiar, usted a qué hora se levanta, a qué hora desayuna, un paciente hipotiroideo, le vamos a prescribir levotiroxina. El paciente lo toma despuesito del desayuno. Sabemos que la levotiroxina debe ir de 30 a 1 hora antes del desayuno. Entonces, esa monitorización que no hagamos de la terapia puede incluso interferir en el tratamiento, y podemos encontrar un paciente que se le está subiendo incluso la dosis de levotiroxina, pero aquí en esta parte de interacción medicamento-alimentos no fue detectado. Y esto era un error prevenible. Si lo hubiéramos consultado, a qué hora desayuno, usted lo está tomando 30 minutos antes del desayuno, lo está tomando con su vaso de agua. Después de eso, no está tomando ningún antiácido, ningún producto con calcio que pueda interferir la absorción del medicamento. Y como eso hay un montón de casos, ¿no?, en los que tenemos que tratar al paciente de manera individualizada y monitorear, por supuesto, el tratamiento. Un medicamento deteriorado definitivamente que impacta en la seguridad del paciente y se traduce en un error de la medicación.
la falta de cumplimiento del paciente, la adherencia que tanto llamamos y en la que tan difícil para el paciente es, más cuando hay desabastecimiento. Si no hay un producto y el paciente por razones económicas no tiene cómo adquirirlo, pues este punto a veces nos cuesta mucho lograrlo con nuestros pacientes. Como el médico le pide al paciente que tenga su glucosa controlada, si el paciente no ha podido siquiera tomarse su medicación. Entonces, hay todo, esto es un todo, pero si hay el medicamento y todos los factores se dan, el cumplimiento lo tenemos que promover a través de la adherencia al paciente. Y otro es todas las otras cosas que no estén detalladas anteriormente y que no correspondan a un problema relacionado a medicamento como tal. El impacto definitivamente que tienen los medicamentos en los pacientes, de estos errores, de medicamentos en nuestros pacientes, reducción de la calidad del tratamiento. Los errores de medicación tienen un impacto perjudicial en la vida de las personas, ocasionando que los pacientes enfermen o empeoren su enfermedad. Y estas son algunas de las consecuencias. El riesgo para la salud. Consumir un medicamento incorrecto a una dosis equivocada puede ocasionar hospitalización, puede ocasionar discapacidad definitivamente, que el paciente pierda días de trabajo, los defectos de nacimiento, incluso la muerte en los casos que aplique. La desconfianza, nuevamente volvemos al punto en el sistema de salud. Un error repetido puede hacer que aumente la desconfianza en el sistema de salud y hace que nuestros pacientes duden si en realidad lo que le estamos indicando ahora va a surtir un efecto positivo en su salud. La carga económica, los tratamientos adicionales, las hospitalizaciones innecesarias pueden generarnos costos significativos para la parte de la salud, ¿verdad? Un impacto negativo en nuestro sistema de salud. Y ya a manera de ir cerrando, no sé si tienen algún comentario hasta aquí con los errores de medicación y vamos a ir cerrando para quedarnos al final con una serie de comentarios que querramos hacer como para consolidar la información con la parte de las herramientas para mejorar la comunicación médico-paciente. Básicamente. Estos son los modelos que yo le hablaba al inicio de la relación médico-paciente y que no aplica en todos los casos. Hay momentos en el que el médico le va a tocar ser paternalista, llevar toda la decisión de manera unidireccional. Y no es malo, vemos unas ventajas. Cuando el paciente no es cooperador, definitivamente el médico tiene que tomar la batuta en esto, porque no podemos, en aras de conservar la seguridad y la salud del paciente, el médico tiene que adoptar esta estrategia. El médico puede también compartir información, puede ser de manera deliberativa, interpretativa, cuando hay algo de empatía, cuando se fomenta la confianza y comprensión a través de la forma deliberativa, guiando al paciente. Entonces, el médico, a mi juicio, debe tener un conjunto de todo esto y dependiendo del caso, aplicar una sola de ellas porque es de manera individualizada. Cada paciente es un mundo. Y vamos a ver estas 4 herramientas básicas. ¿Las pueden ver bien? Creo que se había quedado congelada, sí. Estar abiertos a la comunicación y eso aplica para el médico y aplica para todos los profesionales. Tenemos que estar abiertos a la comunicación. Tenemos que saber escuchar al paciente de forma activa. A veces el contacto visual, la mirada le transmite a ese paciente algo de empatía, algo de seguridad, que le estamos siguiendo la conversación. Y a veces el paciente quiere como un momento de desahogo, aun cuando nuestras consultas estén llenas, tengamos tiempo corto, tengamos filas interminables. Ese segundito hace la diferencia. Incluso también cuando en nuestras áreas de trabajo, en el caso de nosotros de farmacia, le tengamos que decir un no hay.
ese momentito y la forma en la que se lo decimos, ese lenguaje claro, sencillo, respetuoso, marca la diferencia. La escucha activa, como les mencioné, el lenguaje sencillo, claro, que el paciente a su nivel, dependiendo de la entrevista que ya le hayamos hecho, con el conocimiento que sabemos que el paciente pueda entender, digerir, le podamos decir, mira, esta es la condición de salud, este es lo que la estrategia que vamos a desarrollar para que usted se tiene que hacer este procedimiento, cuando usted me traiga estos resultados, vamos a empezar este tratamiento, o por ahora usted va a iniciar con un tratamiento no farmacológico, estas medidas las que va a utilizar. Y como último, siempre miren la imagen, el agarrado de mano. Yo creo que ahora por el distanciamiento no lo podíamos hacer y eso, pero de pronto al salir del consultorio, en los momentos en los que lo permita, mostrar empatía a los pacientes. Siempre eso es importante porque ya el paciente va por una condición, salvo que vaya en un momento de prevención, profilaxis, pero cuando ya hay un diagnóstico, ya hay una condición que el paciente ya trae consigo y que ya viene en desventaja ante nosotros. Creo que aquí es importante tomarse su tiempo, como les mencioné, para aclararle a nuestros pacientes si algo es necesario y por qué no lo es. Entonces, cerramos con esta diapositiva. Quiero ahora para ver si tenemos comentarios que compartir con respecto a esto. Déjenme ver. Ahora sí los puedo ver por acá y voy a cerrar acá. ¿Qué comentarios tenemos con respecto a esto? Déjenme ver si puedo abrir el chat aquí. ¿Qué les pareció la presentación, el tema? Sé que es mucho, que a veces es tan difícil, pero como les mencionaba, pequeños aportes que hagamos de 1, 2 pacientes un día a la semana, tratando de concientizar o cambiar dinámicas de trabajo, impactamos. Con un paciente que evitemos que llegue a una sala de hospitalización por haber intervenido de forma apropiada, estamos ganando mucho en la confianza con ese paciente, en la salud de ese paciente y ahorrándonos a todos, porque al final del día el Estado somos todos. Somos todos porque allí hablaba la Organización Mundial de la Salud, es el costo del paciente y el de la comunidad. Y la comunidad somos todos. Luceli Rodríguez. Hola, buenos días. Buenos días a todos. Buenos días, profesora. Buenos días. Definitivamente un tema muy interesante que ojalá pudiéramos difundirlo de manera general a todos los profesionales de la salud desde todos los puntos, desde los farmacéuticos, desde los licenciados de enfermería y principalmente pues nosotros los médicos que prescribimos los medicamentos. A veces, bueno, yo trabajo en la privada, pero yo tengo pacientes pues que me dicen, no, doctora, mándeme esto para el seguro. Entonces, aunque uno conoce el medicamento, uno busca el formulario oficial de los medicamentos y lo escribe tal y como aparece en el formulario de los medicamentos, porque sabemos el trabajo que hacen ustedes en el recetario, que si la palabra loción no está escrita, no lo despachan, y uno no puede por ética ponerle diagnóstico a las recetas, empezar a detallar una reseña del paciente, porque realmente no es de interés que todos sepan los diagnósticos que tiene esa persona. Ya cuando el no, y paciente legalmente no puede estar indicado ahí. No puede estar, exacto. Ya cuando el paciente es conocido, ya ustedes también empiezan a tener ese conocimiento de las patologías que tiene ese paciente, pero lo conocen desde una sala de hospitalización y demás. El punto es que me quedé con varias ideas que escuché de mis compañeros y que las escuché de usted también cuando hablamos de esa comunicación asertiva con el paciente. Hay muchos colegas, bueno, la verdad es que no recuerdo si en algún momento lo hice, tal vez lo hice también, que crees que la receta tiene voz, que la receta se va a explicar. Entonces, escribimos mal, escribimos feo, porque tenemos que escribir mucho. Entonces, escribimos rápido,
pero hay que escribir legible, hay que escribir que se entienda, porque si ustedes como farmacéuticos no pueden entender la receta, el paciente menos. Entonces, como el paciente no tiene esa clase de arameo para entender nuestra letra, nosotros tenemos que explicarle, usted se lleva un medicamento antiinflamatorio. Doctora, ¿y no me va a mandar antibióticos? No, porque usted no lo necesita, usted tiene un cuadro viral. Una compañera también habló de la falta de una prueba diagnóstica adecuada a la hora de indicar. Y eso me pasa seguido. De hecho, antes que empezara la pandemia, en ese diciembre de 2019, aquí en Panamá, pues, ese diciembre del 2019 y ese enero del 2020, nosotros empezamos a atender muchos casos febriles, pero de pacientes adultos que tenían temperatura de 40, todos, la mayoría de 40, y no era COVID, era influenza. Cuando teníamos la posibilidad de hacerle el hisopado, que en ese momento solamente podíamos hacer PCR y ahora también existe el antígeno por influenza, pero cuando le hacíamos el PCR, el paciente salía positivo y afortunadamente el resultado de esa prueba salía en 1 hora, pero el costo de esa prueba es $150. ¿Todo el mundo tiene $150 para pagar una prueba PCR por hisopado? No. Cuando le hacíamos el hemograma, yo lo compartí con mis compañeros, pero bueno, no lo publiqué ni nada, pero existía leucocitosis, que son los glóbulos blancos en el hemograma, elevados, pero sutilmente. Por ejemplo, ellos normalmente están hasta 11.5, que es 11.500, y había una elevación como en 11.9, no llegaba a 12. Y los neutrófilos también estaban elevados. Normalmente son parte de los glóbulos blancos y están hasta el 70% segregados de esa manera. Y veíamos que el paciente tenía, por ejemplo, 89% de neutrófilos. Si tú en cualquier otra atención de salud veías un hemograma con leucocitosis y neutrofilia, automáticamente en una persona que no tuviera, digamos, esa experticia de lo que le digo, de diferenciar el cuadro viral de un cuadro bacteriano, le iban a mandar la amoxicilina, porque eso es lo que todos los médicos quieren andar mandando. Entonces, tenemos los cuadros de resistencia, tenemos los cuadros de uso irracional de los antibióticos, pero eso parte desde nosotros mismos, de esa falta de discernimiento entre lo que es correcto y lo que es real, porque también tenemos pacientes que tienen muchas enfermedades y hay cortinas de humo que están enfrente de nosotros y nosotros queremos medicarlo para todos los síntomas que tiene. Le duele la cabeza, le usamos un medicamento diferente y creamos una polifarmacia y todas las consecuencias que ya usted ha mencionado de esos efectos indeseables. Y bueno, para cerrar, pues me gustó mucho escuchar. No quise participar a lo largo de la charla porque a veces uno dice, yo este tema, pues como que lo conozco mucho y lo he escuchado tanto. Así que quería pues escuchar su ponencia compartir los pensamientos de mis compañeros. Agradezco tu comentario, Luceli, y totalmente válido. Creo que ustedes son el grupo que va a tener la otra semana la presentación de resistencia antimicrobiana. Si es así, creo que va a ser una clase más participativa, porque seguramente hay muchos más ejemplos que la teoría que yo pueda presentar en la parte del uso racional de antibióticos. Pero comentabas también la parte de la prescripción. Yo no quise ahondar en los errores de medicación directamente en la prescripción, porque somos un grupo multidisciplinario, aquí estamos todos, y tenemos todos en la cadena de utilización del medicamento una participación en la que una cosa va ligada a la otra y todos son importantes. Y mencionabas la parte de la letra legible. Si bien es cierto, el paciente no necesariamente tiene que entender la nomenclatura, pues, pero para nosotros sí es importante, y ustedes mejor que nadie saben lo incómodo tener que estar regresando recetas. Pues lo hacemos con el único objetivo
de no darle un medicamento errado al paciente, no meternos nosotros mismos también en un problema de asumir una medicación, aunque a veces tenemos la forma de buscar en antecedentes de si el paciente lo usa, pero no es el documento oficial. Podemos validar con un antecedente que el paciente está utilizando un medicamento, pero al final del día lo último que tenemos ahí es la receta del momento. Eso con respecto a la prescripción. Pero sí, esto es un tema que siempre lo vamos a ver los que pasamos por la parte de la formación. Ustedes van a ver que siempre van a estar hablando en las universidades del uso racional de medicamentos, que mire, viene desde mucho antes, pero ya en el 85 se consolidaron estos expertos y dijeron que esta es la estrategia, esta es la definición y por aquí tenemos que seguir. Y está dentro de las estrategias de la Organización Mundial de la Salud y nunca sale de moda, porque estamos llamados a eso, primero a garantizar la seguridad del paciente y por supuesto al garantizar esa seguridad se ve impactado la otra parte que es la económica. Creo que alguien tenía una manito levantada por aquí. Era yo. Karina. Sí, bueno, la verdad que todos los domingos pues los temas de verdad que son bastante interesantes. La participación y los aportes que realizan los compañeros también suma, por eso es que es como que bien dinámico el que nos permita pues que cada uno plantee pues sus experiencias, porque eso nos ayuda a los que quizás no hemos pasado por ese tipo de vivencias, pues nos llama la atención y nos da como la iniciativa pues de poder implementar en alguna parte de donde nosotros podamos hacer nuestro pequeño granito de arena. Y pues pienso yo, en resumen de lo que hemos visto hoy aquí, que el grado más importante al momento de hacer ese uso racional de la medicación va mucho desde que entra el paciente, que ya uno hace una evaluación de cómo llega, y el escuchar, el tener ese grado de empatía, de que a veces esto sí es cierto que se necesitan las pruebas complementarias, pero a veces con la sola escucha de la dolencia o de la necesidad que tiene el paciente, muchas veces podemos dar con un diagnóstico asertivo y pues asimismo crear un plan de tratamiento que le sea funcional al paciente y pues que mejore su condición o su calidad de salud, que es pues por lo cual una persona va a un estamento de salud, que es por pues que tiene una dolencia. Así que de mi parte pienso yo que la parte primordial es esa empatía, el escuchar, el ahondar un poquito más en esa evaluación con ese paciente, porque muchas veces no es un misterio de que a veces el paciente llega con el doctor y prácticamente el doctor ni lo mira, ni lo evalúa en muchos casos, y pues pienso que esa parte sería bueno que se vaya rescatando para poder llegar pues a un diagnóstico más asertivo y por ende pues a un tratamiento mejor para mejorar pues la calidad de salud del paciente. Y muchas gracias por el tiempo. Gracias Karina por el aporte. Y definitivamente ganarnos nuevamente la confianza que el paciente se sienta a gusto entrando a nuestro consultorio, que se sienta a gusto llegando a nuestras instalaciones de salud, que se sienta a gusto siendo tratado como un ser humano, ¿no? Eso es lo que el paciente hoy en día exige. Definitivamente que son más los profesionales buenos que están dispuestos a realizar cambios y yo creo que eso es lo que los trae a ustedes hoy aquí, a estar formándose para ofrecer precisamente una atención diferente a lo que están haciendo algunos otros allá afuera, a mejorar sus conocimientos o a reforzar conocimientos, porque esto de uso racional ustedes seguramente lo han visto innumerables veces en las diferentes etapas de formación en el área de salud. Siempre en los congresos está de moda, en las actividades docentes, en las actividades académicas está de moda, pero a veces el enfoque que le pueda dar uno y los puntos que han compartido todos aquí siempre fija ese conocimiento que al final del día es lo que queremos nosotros en la mañana de hoy, que ustedes se queden con esa inquietud o de todo lo que yo les puse aquí, si hay un puntito que ustedes de pronto no estaban tan
tan expertos o mira, no lo estaba haciendo tan bien, voy a tratar de redirigirlo de esta forma. Es ganancia porque pequeños cambios son los que impactan grandemente a nuestros pacientes. No tenemos que ser los mejores de los mejores, pero con todos los días cambiar una actitud a algo positivo y que ustedes vean que eso impacta y en la salud del paciente, yo creo que es bastante lo que le estamos aportando al sistema de salud, ya sea público o privado. Loriela. Ok. Escuché el comentario que hizo la compañera de cuando el paciente llega al médico, el médico prescriptor intenta pues mandarle un medicamento para cada síntoma, ¿no? Y nos olvidamos a veces de que el paciente llega al consultorio porque tiene síntomas de efectos adversos de medicamentos que ya está tomando. Así que una de las preguntas claves que considero que se ha perdido mucho, porque trabajo mucho en el área de salud y trabajo también como docente con médicos, con formadores de médicos, perdón, y yo le hago mucho énfasis a mis estudiantes en eso, de que cuando el paciente se acerca a su consultorio, además de hacer una evaluación física, ¿no? Escuchar al paciente es importante y una de las primeras preguntas pues, que se le debe de preguntar, que se debe hacer al paciente es qué medicamentos está tomando y por qué los está tomando, quién se los prescribió, porque tenemos también que ver que a veces no es el prescriptor, sino es un vecino, un amigo, un hermano. Entonces, esos medicamentos son los que probablemente puedan estar ocasionándole esas sintomatologías por las cuales él asiste al médico. Entonces, de ahí podemos partir para ir eliminando esa polifarmacia que el paciente tiene y considerar si es apto o no el uso del medicamento que él está tomando. Considero que esa es una de las preguntas principales que se está perdiendo mucho y que nos puede ayudar a disminuir el consumo irracional de medicamentos en los pacientes, orientarlos más en cuanto a qué hacer cuando tienen algún tipo de sintomatología, explicarles bien al paciente que cuando toma un medicamento, este puede darle ciertos efectos secundarios. Eso también se les olvida mucho a los médicos, pues a veces tienen corto tiempo para hacerlo, porque están pues muy llenos de pacientes, pero sí sería bueno pues implementar, volver a retomar eso de decirle al paciente cuando se le prescribe un medicamento cuáles son los posibles efectos secundarios que puede padecer para que éste esté anuente y no posteriormente vaya al otro médico, porque no va ni al mismo a veces, sino que va a otro médico prescriptor y le dice pues que tiene síntomas, pero no le dice que está tomando cierto medicamento que le puede estar ocasionando los síntomas. ¿Okay? Entonces considero que esa es una de las cosas importantes que se debe retomar. Definitivamente, Loriela. Por eso hacíamos, a mí me gusta estas lluvias de ideas porque yo aprendo más de ustedes, del compartir, porque yo estoy tomando apunte. Aquí ella habló de si era necesario otra medicación, acrecentando esa polifarmacia, la automedicación, que era lo que les comentaba yo. La automedicación responsable, o me lo recomendó, tómate esto, que esto me ayudó a mí, me quitó esto, el vecino recomendando. Entonces, yo di una charla casualmente autocuidado y uno de los puntos importantes era automedicación. Y hablaba precisamente eso, de las recomendaciones del vecino, de mira que a mí me funcionó esto, cómo impacta eso en la salud del paciente. Y al momento de levantar la información por parte del médico, el paciente no lo dice a veces todo. Y ahí es donde tenemos que a veces reforzar, porque precisamente ese todo es lo que nos sirve para hacer una evaluación integral. Consignarlo en el expediente es sumamente importante. Todo eso que el paciente le dice que estuvo tomando y lo que está tomando actualmente. Esas dos cosas para farmacia, en el caso de nosotros, nos representa información valiosa, porque a través de eso podemos definitivamente detectar una interacción que de pronto en el médico, por el querer de pronto realizar la parte diagnóstica del paciente, puede verse disminuida esa información. Y nosotros a través de farmacia pudiéramos apoyar a diagnosticar una posible interacción medicamento-medicamento, en el caso que aplique.
Para eso es importante consignarlo en el expediente y nosotros poder hacer las intervenciones oportunas. Al final del día somos un equipo de salud todo. Las enfermeras nos apoyan grandemente en la detección también de errores de medicación. Incluso nosotros en farmacia también nos apoyan en detectar incluso errores de dispensación, porque eso involucra los errores de medicación, los de prescripción, los de dispensación, los de administración. Yo se los traje más detallados sin ponerlos así agrupados por las diferentes categorías, pero todos estamos como quien dice, en este baile, ¿no? Y todos tenemos un nivel de responsabilidad en la seguridad del paciente. ¿Alguien más quiere hacer otro comentario? Me ha gustado mucho la clase de hoy, quiero agradecerles. Han sido muy dinámicos, han hecho aportes valiosos. Llevo varios apuntes aquí porque esto me sirve para reenfocar la clase en un momento más adelante. Las vivencias de cada uno de ustedes en el área del desempeño sirve para fijar este conocimiento. No sé si alguien más tiene algún comentario. Bueno, si no tenemos ningún comentario, nuevamente les quiero reiterar mi agradecimiento. Ya faltan, creo que, 4 minutos para que se nos cierre la sesión. Quiero reiterarles mi agradecimiento en la mañana de hoy, un domingo. Les pregunté, ustedes están con, la otra semana tienen también clases, ¿verdad? 2 horas la otra semana. Van a tener... Tengo entendido que sí, profe. Ok, entonces si es así, no sé si ustedes serán el mismo grupo, tengo asignada la otra semana también con ustedes. El tema es un tema muy interesante, creo que vamos a conversar bastante vamos a tener oportunidades de cada uno desde su ejercicio laboral exponer casos importantísimos seguramente. Pero con el tema de hoy, una vez más agradecerle la participación, un domingo, a esta hora siempre uno quiere hacer otra actividad y que se lo hayan dedicado a la capacitación, eso ya es un impacto en la seguridad del paciente. En nombre de la institución que represento en la mañana de hoy, les quiero agradecer y que tengan una excelente mañana de provecho, ya sea en su jornada laboral, o en sus hogares o en sus actividades personales que desempeñen el día de hoy. Que tengan una excelente mañana. Muchas gracias, profe. Gracias, buen día Creo que para la todos. clase queda grabada para las consultas. Hasta luego, profe. Nos vemos. Chao. Que tengan una excelente mañana. Igual. Igual.